Hola y bienvenido de nuevo a un nuevo episodio de las clases de alemán, a nuestro episodio 3. Y hoy vamos a ver las preguntas de W. ¿Qué quiere decir? Como si queremos hacer preguntas como qué, quién, cuándo, cómo. Todas esas preguntas en alemán empiezan con W. Por eso también decimos las preguntas W. Lo voy a apuntar. Como dice el título, las preguntas de W son preguntas que usamos para hacer como cuál, quién, de dónde, hacia dónde. Aquí tenemos el sustantivo en plural que significa preguntas y como hemos aprendido en el episodio anterior, el artículo en plural siempre es en alemán die. Súper bien. Ok. Vamos a empezar con nuestra primera pregunta. Sería ¿quién? Y en alemán ¿quién? Decimos wer. Aquí como quiero mencionar de nuevo, si queremos pronunciar la letra W, tenemos que morder como estos labios con nuestros dientes de arriba. Wer. Muy bien. Vamos a decirlo de nuevo. ¿Quién en alemán es wer? Súper bien. Voy a apuntar la siguiente pregunta. Si queremos decir ¿qué? Decimos en alemán was. Repito, was. Muy bien. Seguimos con ¿cómo? En alemán decimos wie. También lo voy a apuntar. Voy a apuntar uno más. Cuando en alemán decimos wann. ¿Por qué? Warum? ¿Dónde? ¿Wo? ¿De dónde? ¿Woher? ¿A dónde? ¿O hacia dónde? ¿Wohin? Y como podemos ver, wo, que significa dónde, también es parte de dónde, que decimos woher, y hacia dónde o a dónde, wohin. Ok, si queremos preguntar cuánto cuesta eso, decimos en alemán wie viel. Tal vez te preguntaste, ok, ¿cuánto es en singular? Y si queremos preguntar cuántos o cuántas, si es femenino, decimos en alemán wie viele. Lo voy a poner en paréntesis para que sabemos wie viel es singular y wie viele es plural. Ok, súper bien. Si queremos preguntar ¿cuál? En alemán sería welcher. No solamente has visto ahorita que apunté una palabra, sino tres. Welcher significa cuál. Welche y welches también tienen el mismo significado, significan igual
¿cuál? Ahora te preguntas, ok, pero ¿por qué 3 diferentes tipos? Es muy sencillo. Si nos referimos a un sustantivo que es masculino, decimos welcher. Si es un sustantivo femenino, usamos la terminación welche. Y si es neutral, welches. Acabo de marcar las terminaciones y te quiero recordar lo que hemos aprendido con los artículos. Si es masculino, si te recuerdas bien, era el artículo der. ¿Cuál era el artículo femenino en singular? Die. Súper bien. ¿Y con cuál letra termina? Exactamente, con una E. Y nos falta el artículo neutral, que fue das, que termina con la letra S. Como lo pueden observar, el artículo masculino, femenino y neutral tiene la misma terminación aquí si queremos preguntar ¿cuál? Repito, usamos cuál si es masculino diciendo welcher, femenino welche y neutral welches. Ahora, tal vez te preguntas, ok, eso es si queremos preguntar en singular ¿cuál? Pero ¿cómo decimos en alemán cuáles en plural? Te voy a dar chance de pensar un segundo. Si todo eso fue en singular, igual aquí con los artículos, ¿te recuerdas que ayer aprendimos cuál era el artículo en plural en alemán? Exactamente, era el artículo die. Lo voy a apuntar. Si se recuerdan, el artículo en plural, die, que era los y las, era igual de la apariencia como el artículo femenino en singular. Como lo vemos, era idéntico. Ahora, si te pregunto, ¿cómo decimos en alemán cuáles? ¿Qué dirías? Exactamente. Si esos dos artículos son iguales, en plural tiene que ser igual como en singular femenino y decimos welche. Excelente. Muy bien. Yo creo como que tenemos todas las preguntas. Vamos a repetirlos juntos y después vemos una vez más su significado. Decimos wer, que significa quién, was, qué, wie, cómo, wann, cuándo, warum, por qué, wo, dónde, woher, de dónde, wohin, a dónde o hacia dónde, wie viel, cuánto, wie viele, cuántos o cuántas. Y si queremos preguntar cuál sería, si es masculino, welcher, femenino, welche y welches en neutral, si es singular. Si queremos preguntar cuáles, sería en alemán welche. Excelente. Aquí un detallito. Por ejemplo, wer y wo muchas veces como queremos confundir con las preguntas en alemán, en inglés, who and where. Lo voy a apuntar. Por ejemplo, si preguntamos en inglés, who significa dónde, perdón, who, quién, and where, dónde. Esos
son dos palabras que muy fácil nos queremos confundir en alemán. Yo siempre digo who parece a wo y where parece a wer. Sin embargo, es muy fácil. Si decimos a nuestro cerebro, who no es lo que parece, sino que sería wer, igual where no es lo que parece, sino que sería wo en alemán. Ok, súper bien. Lo que vamos a hacer ahora, quiero usar esas preguntas que empiezan con W, como lo han observado, cada uno empieza con W. Vamos ahorita a hacer unas pequeñas preguntas con oraciones. Lo voy a borrar todo eso y después lo vamos a apuntar juntos. Ok, seguramente tienen ya sus libretas abiertas porque les voy a preguntar. Hemos usado como en nuestra primera clase el verbo estar o ser, que significa en alemán sein. ¿Cómo decimos ahora quién eres tú? Es muy sencillo. La pregunta sería, wer bist du? Porque si ven como por ejemplo en sus apuntes con el pronombre personal tú, hemos apuntado, decimos en alemán, du bist, que significa tú estás o tú eres. Ahora si queremos preguntar quién eres tú, decimos wer bist du. Excelente. Ok, en la segunda como parte aquí, was, ¿te recuerdas qué significa? Súper bien, dijimos qué. Ahora, si queremos preguntar a alguien, ¿qué hace él? ¿Cómo decimos en alemán él? Er, excelente, ya veo como que prestaste atención. Y te recuerdas también si usamos el pronombre personal él, que es er, ¿cuál es la terminación en cuando conjugamos el verbo? Súper bien, una T. Ok, si les digo el verbo hacer es machen, lo voy a apuntar aquí. Machen significa hacer. ¿Cómo decimos ahora qué hace él? Super, was macht er? Recuérdense, les dije en cuando queremos conjugar el verbo en el infinitivo, que casi siempre termina con en, quitamos la terminación en, luego tenemos la base y agregamos solamente las terminaciones correspondientes. Y hemos dicho como con er, que es él, termina siempre con t. Y así decimos, was macht er? ¿Qué dijimos significa was macht er? Fantastisch, fantástico significa ¿qué hace él? Muy bien. En la siguiente, si queremos preguntar a alguien ¿cómo te llamas? Te voy a ayudar. El verbo heißen significa llamarse. Ok. Aquí otra vez tenemos el verbo terminando con en. Si queremos ahorita conjugarlo, tú te llamas, lo que hacemos es quitamos la en y agregamos en la segunda persona singular, que es tú, en alemán du, una st.
Ojo, aquí hay un caso especial. Si tenemos esta letra, como mencioné en el alfabeto, scharf es o SZ, si conjugamos un verbo con esta letra, nunca agregamos una S después de esa letra. Nunca. Por eso no tenemos aquí la S, sino solamente la T. Solamente verbos que contienen una SZ o scharf S, esa letra como se dice, nunca agregamos una S después. Es una excepción. Ok, así, si queremos preguntar ahora a alguien, ¿cómo te llamas? En alemán decimos, wie heißt du? Ok, la siguiente, hemos dicho como wann significa cuándo. Si queremos preguntar ahora, ¿cuándo vienen ellos? En alemán decimos, super bien, wann kommen sie? Hemos aprendido que ellos o ellas, igual como nosotros, siempre tienen la terminación en en cuando conjugamos el verbo. Y en este caso tenemos el verbo venir, que significa kommen. Vamos a pronunciarlo una vez juntos. Wann kommen sie? Significa cuándo vienen ellos o cuando vienen ellas. Excelente. La siguiente, ¿qué dijimos? Significa warum. Warum, muy bien, significa por qué. Ok. Si queremos preguntar ahora, warum trinkst du? ¿Qué significa? ¿Por qué bebes? Decimos en alemán, warum trinkst du? Muy bien. Excelente. Ok. En la siguiente pregunta tenemos wo. ¿Te recuerdas qué significa? Sí. Dijimos dónde. Ok. Si queremos solamente preguntar dónde está Juanito, podríamos decir en alemán, wo ist Juan? Si se recuerdan de la conjugación del verbo sein, que es en español estar o ser, la tercera persona en singular, él, como decimos, er ist, como él es, y en vez de decir er, podríamos también usar un nombre, en este caso, por ejemplo, Juan o Juanito. Es lo mismo en español si decimos Juan está. Es lo mismo como que reemplazamos el nombre por el pronombre personal er, o que sería en español él está, que sería er ist. Muy bien. Ok, woher significa de dónde. Aquí podríamos preguntar algo muy común, por ejemplo, ¿de dónde vienes? Que sería en alemán. Woher kommst du? Ok, y en la última hemos dicho como wohin significa a dónde o hacia dónde, y aquí podemos preguntar ¿a dónde vas? Wohin, y les voy a decir el verbo ir, en alemán es gehen, lo voy a apuntar en el infinitivo y tú me ayudas a conjugarlo. Hemos dicho el infinitivo de los verbos termina casi siempre en en, y si queremos conjugar el verbo desde su base, ¿qué hacemos? Excelente, quitamos la
E, N, y después agregamos las letras correspondientes con los pronombres personales. Y si queremos decir ¿a dónde vas? Como tú vas. Tú en alemán, el segundo pronombre personal termina siempre con ST, excelente. Así agregamos aquí una ST y el pronombre personal. Excelente. Y decimos una vez más también aquí, wohin gehst du? Significa ¿a dónde vas? Muy, muy bien. Como lo ven, era nada difícil. Aquí algo muy interesante de mencionar acerca de la estructura. Muy importante es lo siguiente. Por ejemplo, si hacemos una pregunta con una de las palabras de W, siempre están en la primera posición, como podemos ver aquí. Lo que observamos es lo que sigue después en segunda posición es siempre el verbo conjugado. Y ahora lo que voy a decir es una regla. Siempre el verbo y el pronombre personal, o en este caso un nombre, o puede ser también un sustantivo, siempre están juntos. Lo voy a repetir. El pronombre personal o un nombre o un sustantivo siempre están juntos con el verbo. Siempre, siempre. Y si es una pregunta, vemos que el verbo es antes del pronombre personal, como lo vemos aquí. Ahora, nos faltan como todavía 3 palabras de pregunta más y después vamos a contestar esas preguntas. No quiero borrar ahora lo que tenemos aquí para que lo tenemos presente. Después que hemos contestado aquí, vamos a apuntar las otras preguntas que hemos apuntado aquí, que era cuánto, cuántos o cuántas y cuál. ¿Se recuerdan? Después lo apuntamos y también lo contestamos las preguntas. Ok, ahora, si hemos preguntado ¿quién eres? Podemos decir yo soy Andrea, por ejemplo. ¿Cómo decimos yo soy Andrea? Excelente. Como decimos yo soy es ich bin y después agregamos el nombre, lo que queremos decir. Lo vamos a apuntar. Ok, y aquí una vez quiero mencionar lo que hemos aprendido, que el verbo y el pronombre personal siempre están juntos, como lo ven aquí. Igual aquí arriba, en cuando damos una respuesta, vemos el pronombre personal y luego el verbo, siempre juntos. Aquí solamente el verbo es antes del pronombre personal porque es una pregunta. Muy bien. Was bedeutet, was macht er? Súper bien, concluiste correcto. Mi pregunta al principio era, ¿qué significa was macht er? Y el significado es, ¿qué hace él? Y aquí decimos, por ejemplo, él está nadando o él nada. Si les digo schwimmen significa nadar, ¿cómo decimos él nada o él está nadando? Muy bien, decimos er schwimmt.
Y si te has preguntado, ok, tú dijiste, él está nadando o él nada, sí, usamos el mismo término en alemán. Si decimos schwimmt, significa él nada o él está nadando. Si queremos ser más preciso y queremos decir él está nadando ahora, en este momento, agregamos, por ejemplo, él nada o él está nadando ahora. Muy bien. Ok, ¿cómo te llamas? Y si queremos ahorita decir me llamo y después su nombre, ¿cómo decimos? Muy bien, ich heiße. Y después agregamos el nombre que queremos decir. En mi caso, Tobias. Aquí decimos ich heiße Tobias. Muy bien. Aquí voy a mencionar algo, es lo que estamos aprendiendo, es el alemán básico. Son tal vez algunos de ustedes que tienen más preguntas. No lo voy a contestar todo porque sí sería algo más profundo. Por ejemplo, en español, el verbo llamarse llamamos un verbo reflexivo. Tenemos verbos normales, verbos irregulares y verbos reflexivos. ¿Cuál es un verbo reflexivo? Les voy a dar un ejemplo. También tenemos, por ejemplo, la pregunta, el verbo preguntar, que es un verbo normal. Sin embargo, también existe el verbo reflexivo, que es preguntarse. Lo que estoy circulando, lo que tal vez no puedes ver bien, es la SE, igual como aquí. Eso nos indica que son verbos reflexivos en español. Preguntarse, llamarse, y ahí es algo muy interesante. Los verbos reflexivos en español no necesariamente son reflexivos en alemán. Por ejemplo, el verbo que dijimos heißen en alemán no es reflexivo. Por eso tal vez no ves la parte yo me llamo Tobias. Tal vez te preguntas, ok, en español decimos yo me llamo Tobias. Son en sí 4 partes que vemos y aquí vemos solamente 3 partes porque el verbo heißen no es reflexivo. Por eso no ves la parte me, como yo me llamo Tobias en alemán. Eso es solo un detallito que normalmente entramos como en el alemán un poquito más profundo y no básico, si te has preguntado. Bien, lo voy a quitar eso. La siguiente pregunta, ¿wann kommen Sie? Hemos dicho significa cuándo vienen ellos o cuándo vienen ellas. Y si queremos decir ellos o ellas vienen mañana, les voy a decir cómo decimos el adverbio mañana es morgen. Y ahora sabemos cómo decir ellos o ellas vienen mañana. En alemán es Sie kommen morgen. Excelente, lo vamos a apuntar. Sie kommen morgen. Ok. Si alguien, tal vez por casualidad, ha visto morgen, lo voy a apuntar aquí, mayúscula. De la pronunciación es igual, decimos morgen aquí, igual que aquí. La diferencia es como hemos aprendido. Si escribimos algo mayúscula en alemán es porque es un sustantivo, como aquí. Y aquí no tenemos un sustantivo, sino un adverbio. ¿Cuál es la diferencia? Aquí decimos, por ejemplo, ellos vienen mañana y aquí sería la mañana. Esa es la diferencia. Muy bien. Lo voy a quitar. Ok.
Si alguien te pregunta, ¿por qué tomas? ¿Por qué bebes? Podemos decir solamente, yo tengo sed. ¿Y cómo decimos yo tengo? Muy bien, decimos como aprendimos la última vez, ich habe. Y ahorita les voy a decir cómo decimos sed. Lo voy a apuntar a un lado. Que decimos, ich habe Durst. Durst, muy importante, que no olvidamos de escribir todos los sustantivos en mayúscula, como le ven aquí, porque la sed es un sustantivo y tenemos, en alemán tenemos que escribirlo en letras mayúsculas. Muy bien. Ok, la siguiente, si preguntamos, ¿wo ist Juan? Significa, ¿dónde está Juan? Podríamos decir, Juan está aquí. Y eso en alemán, lo voy a apuntar ahorita, decimos, Juan ist hier. Vamos a pronunciar eso juntos otra vez. Juan ist hier, que significa Juan está aquí. La siguiente pregunta, ¿de dónde vienes? Si queremos decir, yo vengo de México, en alemán decimos, ich komme aus México. Vamos a decirlo una vez más juntos. Ich komme aus México. Ayúdame a apuntarlo. ¿Se recuerdan? El verbo con el pronombre personal ich siempre termina con e y decimos ich komme aus México. Y como han observado y como lo mencioné, casi todos los países o muchas letras que escribimos en español con C, en alemán es K. Y no decimos México, sino decimos México. Súper bien. Y aquí ven que hemos aprendido la preposición de, en alemán es aus. Yo vengo de México, ich komme aus México. Y obviamente si queremos sustituirlo, si alguien quiere decir yo vengo de Santa Catarina, de San Pedro, de Monterrey, decimos ich komme aus Monterrey, Santa Catarina, San Pedro. Súper bien. La siguiente pregunta era, ¿wohin gehst du? ¿A dónde vas? Y ahí podríamos decir, yo voy a la escuela. Y aquí de ayuda decimos, ich gehe in die Schule. Muy bien, yo voy a la escuela. Repito, lo que vemos aquí es el alemán básico. Me gustaría realmente entrar un poquito más profundo, en más detalles, pero eso sería como extendiendo más el tiempo. Ok, aquí quiero darte un tip. Si tú tal vez te preguntaste al principio, ok, me tengo que memorizar todos los sustantivos y sus artículos correspondientes. Eso quiere decir, igual en español, si aprendemos ese idioma, tenemos que memorizar el artículo con cada sustantivo. Decimos, por ejemplo, la mesa, el pizarrón, el carro, la bufanda, todo tiene su artículo. Lo que nos ayuda mucho en español, si termina con A, casi todas las palabras o sustantivos son femeninas. Sin embargo, no todas. Si decimos el agua, el águila, aquí es por ejemplo masculino. También tenemos algunas reglas.
las cuales son, por ejemplo, en alemán, si tenemos un sustantivo que termina en E, más de 60% de esos sustantivos son femeninos. En otras palabras, si no te recuerdas como el artículo, o si tal vez nunca has visto este sustantivo y ves que termina con E, vas a decir probablemente cómo va a ser femenino. ¿Y cuál era el artículo femenino en alemán? En singular, die, excelente. Por eso decimos die. Y te voy a dar otro tip sencillo. El plural de todos los sustantivos, sin excepción, que terminan con una E, su plural siempre es agregando una N. Si queremos decir las preguntas, las escuelas, agregamos solamente una N. Y ahora, si observan, como hoy hemos dicho, el título era de la clase Las preguntas de W, termina con N. La pregunta sería quitando solo la N. Súper, súper bien. Ok, ahora, no lo he olvidado. Nos faltan todavía como las 4 otras preguntas. Lo voy a borrar eso, lo voy a apuntar y también hacemos preguntas con sus respuestas. Ok, ¿te recuerdas como hemos apuntado aquí? Muy bien, ya veo como que estás apuntando en tu libreta. Era wie viel. Y me puedes también decir cuál es la diferencia entre wie viel y wie viele. Súper bien. La verdad, como me encanta que prestas mucha atención. Wie viel significa cuánto y wie viele, cuántos o cuántas. Lo vamos a apuntar. Ok, aquí tenemos por ejemplo la pregunta ¿Wie viel kostet das Auto? Esa pregunta significa ¿cuánto cuesta el carro? Ahora vamos a apuntar aquí abajo el plural como cuántos o cuántas, que hemos aprendido que en alemán es wie viele. Y aquí preguntamos, por ejemplo, ¿cuántos carros tienes? Y en alemán es Wie viele Autos hast du? Lo vamos a apuntar. Wie viele Autos hast du? ¿Cuántos carros tienes? Ok. Vamos a también contestar rapidito esas dos preguntas. La pregunta ¿cuánto cuesta el carro? Que en alemán decimos wie viel kostet das Auto? Es muy simple. Aquí podemos ya copiar lo que tenemos. El carro cuesta y después la suma. Y en alemán sería, lo voy a apuntar aquí, das Auto kostet, y aquí podemos poner la suma que queremos decir. Muy bien. Aquí a la pregunta ¿cuántos carros tienes? Podemos decir yo tengo 2 carros. Y en alemán, como hemos dicho, como yo tengo. Súper bien. Decimos ich habe. Así podemos responder diciendo, ich habe 2 Autos. Yo tengo 2 carros. Lo voy a apuntar.
la respuesta aquí. Ich habe 2 Autos. Sehr gut. Muy bien. Nos faltan solamente las preguntas ¿cuál o cuáles? Lo voy a borrar y después también apuntamos las preguntas ¿cuál o cuáles? Ok, si es singular, hemos dicho, tenemos welcher. Si es masculino, welche. Femenino, welches. Si el sustantivo es neutral, y en plural, welche. Ok, es muy sencillo. Si queremos ahorita decir cuál en singular, como cuál carro, cuál mesa, cuál mujer, dependiendo al sustantivo tenemos diferentes terminaciones. Si se recuerdan, como mesa en alemán tiene el artículo masculino, decimos der Tisch. Si queremos ahora preguntar cuál mesa, preguntamos welcher Tisch. Die Frau, hemos aprendido, es la mujer, tiene el artículo femenino die. Por eso, si queremos preguntar cuál mujer, decimos welche Frau, porque cuál femenino es welche. El carro en alemán tiene el artículo das, es neutral, das Auto. Por eso, si queremos preguntar cuál carro, decimos welches Auto. Fantastisch, fantástico. Aquí ven 3 diferentes como palabras, las 3 significan cuál en singular. Usamos si el sustantivo es masculino, welcher. Si el sustantivo es femenino, welche. Y neutral usamos welches. Aquí abajo tenemos apuntado welche, que significa cuáles. Entonces eso aplica a todos los sustantivos en plural. No importa si es masculino, femenino o neutral. Si queremos, por ejemplo, preguntar ¿cuáles mesas? ¿Cuáles mujeres? O ¿cuáles carros? Siempre usamos lo mismo, sin embargo, escribimos los sustantivos en plural, que sería welche Tische, welche Frauen und welche Autos. Como lo ven, realmente no era nada difícil y ya hemos llegado al final del día de hoy. Ese era el episodio 3. Pero antes de terminar, les tengo como unos datos muy interesantes. Seguramente han escuchado como que Alemania es un país como que es muy conocido de su automotriz. ¿Cuáles carros conoces? Vamos a decirlo juntos, ¿no? Creo, como hemos escuchado, Mercedes, Audi, BMW, Volkswagen, Porsche. Y ahí te quiero decir algo muy interesante. Volkswagen, o como decimos muchas veces, VW, tiene un significado. VW, la forma más previa, es Volkswagen. Wagen es una otra palabra para decir coche.
y Volk significa pueblo. Entonces la marca como del carro como VW o Volkswagen significa coche del pueblo. Interesante, ¿no? Ok. Siguiente dato. Hablando de los automotrices, creo que todos hemos escuchado BMW. Y si tú te preguntaste, ok, ¿por qué decimos BMW? ¿Tiene un significado? Sí, tiene un significado. Lo voy a apuntar. BMW en alemán significa Bayerische Motorenwerke. ¿Qué? Ok, te voy a explicar lo que significa. Lo voy a apuntar. Bayerische Motorenwerke significa plantas de motores de Bavaria. En Alemania tenemos un estado de Bavaria y en Ingolstadt como tiene principalmente como su sede como BMW. Ok, ahora creo que todos hemos visto el símbolo o el logo de BMW. Lo voy a colorearlo un poquito. Espero que lo puedas como identificar como debe ver el logo. Ok, el logo se ve así. Creo que todos lo conocemos o lo hemos visto, pero muchas veces no nos dimos cuenta que tiene un significado. Como lo ven aquí, el logo quiere simbolizar creo que decimos en español propeller, un rotor como de un ventilador, pero aquí se refiere a un rotor de los aviones en aquel tiempo. Entonces tenían como enfrente un propeller o como un motor que tuvimos que mover para que se prendiera y eso quiere representar este logo, este motor, este propeller, este rotor del avión. Porque antes que BMW construyó carros, se han dedicado a la fabricación de los motores para aviones en los años 20 del siglo pasado. Por eso vemos hoy el logo de BMW así. Interesante. Último dato. Si ya estamos hablando ahora de la automotriz, no puede faltar Audi. Ok, todos han escuchado de Audi y seguramente hemos visto también su logo como en el coche que hemos visto los 4 anillos. Y exactamente, te preguntas, ¿tiene un significado? Sí, tiene un significado. Ok, antes como hoy en día ya decimos Audi, pero antes también existían más como automotrices. Hablamos de los años 1916, 1920, por ahí. Y hubo 4 constructores o productores de automotriz en aquel tiempo, de los cuales también uno era Audi. Pero hoy esos 4 anillos representan 4 diferentes marcas, como que queremos recordar en aquel tiempo. Ok. El fundador de Audi, su apellido era Horch. De hecho, su nombre era August Horch. Y él ha tenido una automotriz antes de Audi, pero empezó una nueva. Y antes, como ha tenido una empresa que se llamó, como su apellido, Horch, pero ya no pudo registrar la nueva empresa con el mismo nombre y tenía como registrarla con otro nombre. ¿Y qué crees cuál era ese otro nombre? Exactamente Audi. ¿Cómo Audi? Horch viene de la palabra en alemán escucha o oiga. Y en latín escucha o oiga del apellido del fundador se llama Audi. Entonces el nombre Audi que conocemos hoy viene del apellido del fundador traducido del latín. Ok, excelente.
Ya terminamos con la clase de hoy, ya fue un poquito más extensa como normalmente, pero espero que te haya gustado. Si te encantó, pon un like, compártelo con tus amigos y nos vemos mañana de nuevo. Bye.